Gente querida, bienvenida a un nuevo capítulo de Lector Estepario, donde vamos a hablar de la cábala judía. Yo soy Pablo Rumel Espinosa y hemos iniciado un nuevo ciclo sobre filosofía culta. Ya está el video del gnosticismo, donde explico sus fundamentos, qué es lo que es y cuáles son sus particularidades. Y ahora, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la cábala, que se puede escribir con K, aunque también el término se ha españolizado con C. Cábala. Vamos a hacer una perspectiva histórica, cuáles son los mitos, cuáles son las conjugaciones de la cábala y por qué es la opción mística en el judaísmo. Ustedes han escuchado ya muchas veces que el lenguaje construye realidades, ¿no es cierto? Una idea de dudosa calidad, porque por mucho que queramos construir algo nuevo solamente utilizando el lenguaje, a lo más vamos a poder construir quizá una realidad mental. Bueno, para los cabalistas, literalmente ellos piensan que la palabra, al ser un vínculo sagrado, puede construir no solamente realidades, sino que crear universos o destruirlos completamente. Ellos se basan en la idea de que todo el universo fue creado con el alfabeto hebreo. Al ser ellos el pueblo elegido, ¿cierto?, dentro de la cosmovisión judía, ellos dicen que incluso en la frente de Adán estaban todas las letras y las permutaciones del abecedario, y con eso se podía construir el universo completo. Bueno, la cábala habría sido una enseñanza transmitida por el mismo Moisés a unos pocos adeptos. Habrían sido 70 sabios los que recibieron este conocimiento, con el cual, como una llave, iban a poder acceder a cosas ocultas, a planos de la realidad inaccesibles, y por supuesto que el medio para poder abrir con esa llave, ¿cierto?, era el libro sagrado, el Pentateuco, ¿cierto?, los primeros 5 libros de la Biblia católica, cristiana, que también coincide con la Torá. Este origen bastante discutible, porque curiosamente no existen tratados sobre cábala hasta el siglo XII. De hecho, según los historiadores, habría sido en el siglo XII creado justamente en Francia como una reacción a la ortodoxia judía, ¿cierto? Como ellos tenían estos libros, el Talmud, estos libros que comentaban de forma muy rígida los juicios, los aspectos de su religión, de sus enseñanzas, se habría creado una forma de misticismo, precisamente por su aspecto abstracto y metafísico, y el creador de esta corriente habría sido Isaac el Ciego, o Isaac Sagi Nehon, conocido también con ese nombre, quien habría vivido en Provenza y habría sido el iniciador de esta corriente, el que empezó a reunir los primeros escritos, a buscar sus primeros discípulos. Podemos mencionar también a Ezra ben Salomón, que viajó a España por esa misma época, fundó en Granada algunas escuelas, dejó sus discípulos, o Moisés ben Nachman, quien viajó a Roma, inclusive intentó convertir al Papa Martín IV al judaísmo. O sea, hay que entender en primer lugar que la cábala es, en origen, porque después vamos a ver que van a haber algunos cambios, no es más que una suerte de brazo armado místico para introducir el judaísmo en otras partes, ¿cierto?, en otras esferas de pensamiento. Como dijimos, se diseminó por Europa, y una de las condiciones para poder ser cabalista, ¿cierto?, para aplicar este método, era conocer el hebreo de forma perfecta. Eso ya era un impedimento. Principalmente eran los rabinos los que tenían este conocimiento, y no era verdad que todo el pueblo judío en todas las localidades que existían conocían de forma tan abierta el hebreo antiguo, ¿cierto?, que era donde estaban escritos los libros sagrados más antiguos. Bueno, ¿y qué es la cábala? Podríamos decir que a grandes rasgos propone 3 tipos de lectura. La gematría, que es unir palabras con el mismo valor numérico, o sea, cada palabra del alfabeto hebreo tiene un número, una notación,
Entonces, por ejemplo, ellos tomaban la palabra Abraham y contando las palabras llegaban a misericordia. ¿Y por qué? Porque tenían el mismo valor. Sumando las mismas letras daban lo mismo. O por ejemplo, escala significaba Sinaí, porque tenían el mismo valor. Entonces ellos hacían estas permutaciones, estas sumas, y llegaban a un conocimiento oculto de los libros sagrados, ¿cierto? La segunda forma era el notaricón, que era construir palabras nuevas con letras iniciales. Entonces ellos crean toda una terminología de conceptos que son bastante raros para el que no comprende para el que no es iniciado. Y la otra es la temura, que se reemplazaba una letra por otra siguiendo combinaciones alfabéticas. O sea, lo que ellos hacen es tomar literalmente la palabra escrita con ese idioma. No es que se tradujo o fue una aproximación a lo que quería entregar Dios, sino que era la palabra exacta de Dios, escrita con ese idioma y no en ningún otro más. Y esto no era para hacer exégesis, sino que era para extraer los verdaderos nombres secretos de Dios. Porque ellos vamos a ver que tienen una concepción muy distinta a otras religiones de carácter abrámicas. Querían obtener los nombres de los ángeles, ¿cierto? Aparece este Metratón, aparecen, el ángel Gabriel, varios ángeles que van surgiendo en esta angeología, y el nombre de los demonios. Todo esto con el fin de poder controlar el universo. Como la palabra sagrada, dijimos, puede construir o destruir un mundo. Una palabra que usted ha escuchado muchas veces es abracadabra, ¿cierto? Bueno, ahora claro, es parte del folclore, de lo infantil, pero resulta que en la Edad Media la palabra abracadabra se utilizaba para los sortilegios. Alquimistas, magos y por supuesto que cabalistas utilizaban esta palabra, que no era más que una contracción de abrec ad abra, que significaba envía tu rayo hasta la muerte. O sea, era una suerte de maleficio, de mal de ojo. Y siempre, como dije yo, los cabalistas estaban tomando palabras, contracciones, las daban vueltas y trataban de crear nuevos conceptos. Ahora bien, ¿cómo usted puede iniciarse en la cábala? Según algunos textos, porque vamos a ver que existe una abundante bibliografía, existiría una logia blanca que estaría velando por tus pasos, viendo cómo tú puedes iniciarte. Y la primera iniciación sería en un plano astral, donde usted tiene que salir de los goces de la carne, de los placeres, y comenzar esta vida ardua, con mucho peligro siempre, porque si usted se va desviando podría morir de forma, como dicen ellos, no solamente de cuerpo, sino que espiritual. Ellos hablan, por ejemplo, también del Jivatma, que es un aspecto superior de la experiencia. Ya comenzamos con otras abstracciones que son más complejas, como el Antakaerama, que es un puente o anillo de la mente concreta o superior con la mente abstracta. Que une la mente concreta o baja con la mente abstracta o superior. Y bueno, ¿quiénes fueron los cabalistas más ilustres, más insignes? Algunos, como Moisés de León, por ejemplo, que fue el autor del Zohar, o el Sefer Yetzirah, que son los primeros textos cabalistas que, como dijimos, son del siglo II o XIII, y en estos textos ya aparece cuál es la concepción que ellos tenían de Dios, que evidentemente se extrae del judaísmo, pero ya la llevan a otro plano. Ellos hablan del En Sof, que significa inconocible, y este inconocible, esta cosa que es como que se marchó del universo, tendría emanaciones o inteligencias, que serían 10, y esto es el Sefirot, ¿cierto? Ellos hablan como de un árbol, que hay como emanación, y cada de estas cosas se van manifestando en el universo. Hablan también de una naturaleza triple, que el alma tendría una parte que es vital, ¿cierto? Lo que te entrega la vida, una parte intelectual, que vendría a ser la psique, ¿cierto? La mente, y el alma propiamente tal. Creían en la reencarnación, pero no como por ejemplo el budismo, sino que era diferente, porque ellos decían que, por ejemplo, como teníamos 3 almas, algunas podían vivir, otras descender o morir, y una misma persona dentro de sí, en su cuerpo, podía tener, por ejemplo, el alma de un muerto, el alma de un vivo. Entonces se daban estas cosas como que no era una mera transmigración, sino que las almas iban pasando de cuerpo en cuerpo, y un puro cuerpo podía poseer varias almas.
Curioso. A grandes rasgos, entonces, de todo lo que hemos venido hablando, existirían dos ramas. Una cábala especulativa, que solamente se encarga del estudio, del conocimiento, ¿cierto? Ellos analizan los libros, tratan de extraer verdades. Y habría una segunda cábala, que es la cábala operativa o márgica, que sería teúrgica, o sea, que tiene que ver con transmutar la realidad con la magia, con el sortilegio, curar enfermedades, echar maldiciones, apagar incendios, encontrar objetos perdidos. Aquí vemos ya una aproximación más claramente a lo que es la magia, ya como se va conociendo en el mundo, saliendo ya de la Edad Media, entrando a la modernidad. Vamos a ver que, por ejemplo, hay otros cabalistas ya que entran de plano en la modernidad, ¿cierto? Como Isaac Luria, por ejemplo, que ya se era llamado como Ari, quien habría vivido 7 años como un ermitaño cerca del Nilo y fue uno de los propulsores de la cábala en muchos círculos, muchas cortes europeas. Esto se fue, digamos, como el contagio. Llegaban los escritos, habían traducciones y de cierta forma se vulgarizaba, se entregaba a la gente. Pico della Mirandola, renacentista italiano, fue probablemente el primero que habla de una cábala cristiana. Entonces aquí ya vemos una nueva cosa. Él dice que la cábala no solamente es un secreto entregado al pueblo judío de forma exclusiva, sino que sería una herramienta en la que usted inclusive podría desentrañar las verdades de la Biblia, del Nazareno y de la realidad última. Él distingue dos tipos de magia: la goetia, que sería la magia que podríamos decir brujería, donde tú estás sirviendo a una entidad demoníaca, o la magia verdadera, que sería la santa. Pico della Mirandola fue perseguido por las instituciones eclesiásticas, por la Inquisición, y tuvo que retractarse porque en el ánimo, en el furor que él tenía, él estaba dispuesto a pagar, a armar debates e introducir en la cábala al cristianismo de forma oficial. Por supuesto que no le resultó. Guillermo Postel, otro místico, ¿cierto? Francés, también menos de esa época, que fue protegido por Francisco I de Francia, y él dice que el hebraísmo era el inicio de todas las lenguas. O sea, la lengua hebrea habría originado el griego, el latín. Entonces todas las lenguas, hasta las contemporáneas como la que estoy hablando yo, contendrían en su raíz. Quiero compartir con ustedes algunos textos de los misterios de la cábala de Elías Geburs, que fue un hombre cercano a la teosofía, cercano a la idea de Madame Blavatsky, de la Golden Dawn. Era un tipo que, como dije, de origen polaco. No se sabe si habrá sido rabino. Hay muy pocas cosas que se conocen de su biografía, salvo que murió tras la Primera Guerra Mundial. Y él ya tiene una orientación ya más posmoderna, podríamos decir, de la cábala, porque ya no se ve solamente como algo, se ve como algo de origen hebraico, ¿cierto? Judío, pero que podría ser aplicado, digamos, a otro tipo de realidades. Entonces quiero leerles más o menos para que nos vayamos empapando con más detalle de esta forma de la filosofía oculta mística. Y por ejemplo, acá habla del tema de la iniciación. Y dice: por lo tanto, quienes aspiren a recibir honra del Rey de Reyes y Señor de Señores, han de ser primero esclavos y siervos y aprender a obedecer antes de que se le confiera autoridad para mandar. Y así es que en nuestros tiempos someten los maestros a los candidatos al discipulado en toda suerte de pruebas y aflicciones. Todos deben sufrir entonces la pobreza, la enfermedad y el abandono hasta que haya desaparecido todo vestigio de orgullo y separatividad. Curioso, parece lavado mental, parece la típica estrategia de las sectas que toman a una persona, la separan de su círculo, por supuesto que hay una promesa, ¿cierto? Entonces siempre a usted le van a ofrecer algo por lo cual va a tener que sacrificarse, pero este conocimiento que solamente para muy pocos le va a abrir la puerta al universo y a lo desconocido. Escuchen con atención.
Quien después de entrar en el sendero desobedece las leyes que gobiernan la vida interna, paga su desobediencia, no solo la pérdida de la vida corporal, sino que daña y aún puede también perder su vida mental y moral, que todavía es pérdida más terrible que la muerte física. Poner los pies en el sendero y enseguida vacilar equivale a perderse. Dudar de las potestades superiores es perecer, pero el bien dispuesto y obediente candidato, de sencillo corazón y mente abierta, no ha de tener tales temores, porque quienes le favorecen son más poderosos que quienes lo contrarían, y la multitud de testigos que le acompañan y rodean le ayudarán siempre que lo necesite. O sea, claro, él habla como de esta suerte de logia blanca que usted lo va a ayudar, le va a entregar la fuerza necesaria para seguir este sendero. Ahora, por ejemplo, en la actualidad, si usted busca cábala, al menos en Chile, existen escuelas donde por módicos precios le enseñan estas habilidades que finalmente son abstracciones de abstracciones. Aparece, por ejemplo, ya en la película Pi, Fe en el Caos, de Darren Aronofsky, una crítica, un matemático que se habría reunido con unos cabalistas y que él quiere desentrañar la realidad del universo y que finalmente termina en el puro delirio. Como dijimos, usted juzgará delirio, charlatanería, o realmente estos tipos, utilizando sus poderes cabalísticos, van a abrir la realidad con su llave y lo van a bendecir o lo van a destruir. Muchas gracias, gente. Si el video te gustó, compártelo, suscríbete y hasta una próxima.